errores ortográficos, ¿no? Entonces, en este caso, hoy día vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar sobre el uso correcto de las tildes, ¿no? Esa tilde que tanto cuesta colocar. Fácil, es bien fácil, todo está, pues, chicos, en encontrar la parte práctica, ¿no? Porque la teoría mucha gente practicando, porque yo puedo leer mucho, pero si no lo pongo en práctica, todo se aprende con la práctica, ¿no? Si yo leo un concepto y ese concepto lo llevo a la práctica, entonces más del 90% garantizado de que me voy a acordar y lo voy a aprender, ¿no? Esa es la idea, jóvenes, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre la parte práctica de la ortografía, ¿no? Aquellas reglas que nos dicen cuándo debemos colocar tilde y cuándo no debemos colocar tilde. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar con nuestro tema correspondiente al día de hoy. Les voy a compartir la clase. ¿Listo? Un momentito, por favor. Muy bien, ahí les doy. Listo. A ver, ¿me confirman si el día de hoy, chicos? ¿Observan el tema, jóvenes? Sí, profesora, se ve bien. Sí, profesora. Listo, muy bien, chicos, gracias, ¿no? Siempre es bueno preguntar, porque si no pregunto, no sé si están viendo y comienzo a hablar de repente y ustedes calladitos no me dicen nada y se quedó en el aire. Muy bien. Gracias por avisarme que sí están viendo el tema. Muy bien, como podrán ver ahí en la pizarra, iba a decir, eso que tiene en el salón, como podrán ver ustedes ahí en la pantalla de su laptop, su celular, que estuviera en la vía o canal que estén utilizando, vamos a observar en primer lugar la fonología. ¿Qué es la fonología? La fonología es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar los fonemas. Aquí nos dice fonología. Recuerden que la fonología estudia los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Esta palabra nosotros ya la hemos visto cuando hemos hablado sobre el signo lingüístico, ¿se acuerdan? Cuando hablamos sobre la articulación del signo lingüístico, dijimos que el signo lingüístico es articulado porque lo podemos separar en partes pequeñas y cada parte pequeña se llama fonemas, ¿no? Y esos fonemas carecen de significado. ¿Quién recuerda qué son los fonemas? ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan qué son los fonemas? Es la representación, o sea, cómo suena la letra. Las letras. Es una representación, ¿verdad? Es una representación gráfica de los sonidos que emitimos. Pero ténganlo de manera mucho más práctica, mucho más fácil de entender. Recuerden que los fonemas son las letras que conforman nuestro abecedario, ¿ya? No se hagan un mundo, uy, Dios, fonemas, nada, es fácil. Los fonemas son las letras de nuestro abecedario. Por eso es una representación gráfica de los sonidos que emitimos cuando hablamos. ¿Listo? Entonces, los fonemas son las letras de nuestro abecedario. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar los fonemas? La fonología. ¿Ya? Estudia en este caso, la fonología es la rama de la lingüística que estudia los fonemas. Desde el punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta aquí qué función cumplen esos fonemas dentro de nuestra lengua, ¿no? Y si digo que estudia los fonemas, recuerden entonces que la fonología carga o se refiere al significante del signo lingüístico. ¿Por qué al significante? Porque recordemos nosotros, en el tema del signo lingüístico, dijimos que el signo lingüístico está formado por dos planos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El significado y el significado. Dijimos que el significado es la imagen mental, aquello que automáticamente graba nuestra cabecita ante cualquier estímulo, ante cualquier cosa que nos dice, observamos. Entonces, la imagen mental es el significado y la imagen acústica es el significante. ¿Y cómo se forma el significante? Uniendo fonemas, ¿no? Fonemas tras fonema, cadena hablada, y eso lo transmitimos. Por eso me dice que la fonología se encarga de estudiar el significante del signo lingüístico. Formado mi significante, ¿ya? Ahora, nos dice de que los fonemas, ¿no? Son la mínima unidad, recuerden, son la mínima unidad independientes, ¿no? Que carecen de significado. En nuestro idioma, en nuestro español, tenemos 24 fonemas, 5 vocales y 19 consonantes, ¿ya? Ahora, si ustedes le preguntan, ¿cuáles son los fonemas, ¿no? ¿Cómo se clasifican los fonemas? Los fonemas se clasifican de dos maneras, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales, ¿ya? Puede ser una pregunta, ¿verdad? Indique usted la alternativa que contiene los fonemas segmentales, ¿no? Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes, y los fonemas suprasegmentales
es la entonación y el acento. Muy bien, chicos, entonces ya hemos reconocido que la fonología, recuerden, en de manera simple, es la rama de la lingüística que estudia los fonemas. Esto estudia de tal forma que va a indicar qué función cumple en ello una lengua, ¿no? Ahora nos dice que la fonología es significante del signo lingüístico, ¿no? Y en nuestro idioma tenemos 24 fonemas, 5 vocales, 19 consonantes. Ahora, ¿cuántas clases de fonemas tenemos? Tenemos 2, los fonemas segmentales y los fonemas segmentales. Pasamos a la primera parte, nos dice, ¿a qué llamaremos fonemas segmentales? Segmentar, chicos, es dividir, separar, ¿no? Separar, dividir, segmentar. Entonces, son segmentales porque esos fonemas van a dividir, ¿no? Se pueden separar en partes pequeñas toda una cadena hablada, ¿no? Son segmentales porque se pueden separar, dividir toda una cadena hablada, ¿no? Se dice que estos son los que producen el sonido de las grafías. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Es la mínima unidad en que se puede segmentar una cadena hablada o expresión. También se definen como los que producen el sonido de las grafías. ¿Listo? Acá tengo, por ejemplo, la palabra amo, ¿no? Si separo en sílabas, tengo 3 sílabas y por lo tanto tengo 3 fonemas, ¿no? Tengo fonema A, fonema M y fonema O. Recuerden que los fonemas son las letras de nuestro abecedario, ¿ya? Entonces, estos fonemas segmentales son segmentales porque acá hay una segmentación, porque los fonemas segmentales dividen en mínimas partes, ¿verdad? Una cadena hablada. Mi cadena hablada es amo, ¿ya? Amo. Pero lo segmento, lo divido en partes pequeñas, entonces se convierte en 3. A, M, O. Entonces ahí viene la idea de segmentar. Fonemas segmentales, ¿por qué? Porque podemos separar en mínimas partes una cadena hablada, ¿ya? Ahora, en razón a sus características acústicas, estos fonemas segmentales se clasifican de 2 maneras. ¿No? Tenemos fonemas segmentales, pero segmentales son las vocales y las consonantes. ¿Qué son las vocales? La semana pasada, antes de comenzar a hablar sobre el diptongo, ¿se acuerdan del diptongo hiato? Hice una pausa y recuperé la información, ¿verdad? Las vocales abiertas y vocales cerradas. Entonces, chicos, ahora les digo, los vocales son golpes fónicos que se producen si la interrupción del aire al momento de ser emitido. Es decir, cuando nosotros pronunciamos las vocales salen limpias, salen libres de esa cavidad vocal, porque no hay ninguna interrupción que los detenga. Entonces digo A, E, I, O, U. Entonces salen libremente, ¿no? Esas son las vocales, son golpes fónicos que al momento de la expresión salen sin ningún tipo de interrupción. ¿Listo? Son sonidos independientes, recuerden, son independientes, ¿por qué? Porque por sí solo forman sílaba, ¿no? Solita una vocal forma sílaba. Y también recuerden que las vocales siempre forman el núcleo silábico. Es decir, en toda sílaba va a haber una vocal de todas maneras y esa vocal se convierte en el núcleo. ¿Por qué la vocal recibe el nombre de núcleo? Porque sobre ella va a recaer el sonido de la sílaba, ¿ya? Entonces, son 3 ideas entonces de vocales. Primero, son golpes fónicos en donde la emisión, en donde se van a emitir, ¿no? La emisión de la voz no va a tener ningún tipo de interrupción, sale limpiamente. ¿Listo? Segunda idea, son independientes. ¿Por qué? Porque por sí solas forman sílaba. Y tercera idea, nos dice que estas forman el núcleo silábico. ¿Por qué forman el núcleo silábico? Porque la vocal siempre, en ella va a recaer siempre el sonido de la letra que está representando. ¿Ya? Entonces, esa es la vocal. Y dentro de las vocales, vamos a observar en esta palabra, aéreo, ¿verdad? Si vemos la palabra aéreo, encontramos que tenemos 4 sílabas, dentro de las cuales vamos a darnos cuenta que 3 están conformadas en este caso, por vocales solitas, ¿verdad? La sílaba A, la sílaba E y la sílaba O. Tenemos la A, independientemente formó sílaba sola, lo mismo con la E y lo mismo sucede con la O, ¿no? Por lo tanto, es núcleo silábico, claro que es núcleo silábico, porque yo digo A y sobre ella recae el sonido. Yo digo E, sobre ella recae el sonido. Entonces, chicos, ahí tenemos la idea más cerrada o más, se puede decir, más clara de lo que son las vocales. Ahora, ¿cuántas clases de vocales tenemos? Esa pregunta fue
básica para comenzar a trabajar todo lo que es ortografía en la parte de secuencias vocálicas, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos, las vocales abiertas y las vocales cerradas. Yo pregunté, ¿qué son vocales abiertas? Y me contestaron, a ver, yo pregunto nuevamente ahora, ¿a qué llamaremos vocales abiertas? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué recibían ese nombre? Porque habría A la más vocal bocas, que decirlas. antes de pronunciar se tiene que abrir la boca. Okay. Muy bien, claro, ¿verdad? Ajá. Es bien fácil, es bien práctico, ¿verdad? Se dice que son vocales abiertas, ¿por qué? Porque al momento de la pronunciación de cada una de ellas, nuestra boca o cavidad bucal se abre un poco más, ¿no? Nosotros decimos A, E, O, entonces la cavidad bucal nos damos cuenta que se abre un poco más. Por lo tanto, ese es el nombre que reciben. De igual manera, las cerradas reciben este nombre, ¿por qué? Porque al momento de la pronunciación se cierra la cavidad bucal. Yo digo I, U, más pequeño, ¿verdad? De ahí viene entonces la clasificación. Vocales abiertas, A, E, O, cerradas, I, U. ¿Listo? Entonces, estos son los fonemas segmentales. ¿Listo? Recuerden entonces, son segmentales porque se pueden dividir en partes pequeñas, ¿ya? Estas son dos clases, vocales y consonantes. Acá tenemos todo lo que son las vocales. Ahora pasamos a hablar sobre las consonantes. ¿Qué son las consonantes? Las consonantes también son golpes fónicos que se producen por la interrupción del aire al momento de salir al exterior. Es decir, estas no salen limpiamente como las vocales. ¿Por qué? Porque siempre necesita, o sea, una consonante no emite sonido propio. Una consonante sola no suena. ¿Qué necesita? La ayuda de una vocal, ¿no? Por eso el sonido como que ya cambia, no sale fluido de manera limpia, porque hay una interrupción del aire. ¿Listo? Entonces, son golpes fónicos en donde se produce una interrupción del aire al momento de salir al exterior. Son dependientes. Recuerden que las consonantes son dependientes. ¿Por qué? Porque estas por sí solas no forman sílaba. Siempre necesitan la presencia de una vocal, que es quien va a determinar el sonido, la misma, ¿no? Y recuerden también que las consonantes siempre van a formar el margen silábico. ¿Qué significa margen? Margen es orilla, ¿verdad? Todo el margen, toda la orilla que circula o cierra un producto. Entonces, ¿por qué margen silábico? Porque siempre van a ir al inicio o al final o ambas letras a la vez, ¿no? Entonces, primera idea, son golpes fónicos que se producen con una interrupción al momento de ser emitidas. Segunda idea, son dependientes porque siempre necesitan la ayuda de una vocal. Y tercera idea, me dice que estas siempre van a constituir el margen silábico. ¿Margen por qué? Porque pueden ir al inicio de sílaba, pueden ir al final de sílaba o ambas a la vez en una misma sílaba. ¿Listo? Acá he colocado pared, por ejemplo. Si yo digo pared, encontramos sílabas. Pa, de. En la primera sílaba, consonante P y vocal A. ¿Listo? Ahora, aquí me dice pues que la consonante es dependiente. ¿Qué sucedería si le quitamos la A? ¿Tendría sonido? No, ¿verdad? La P no suena, no tiene sonido propio. Ahora, necesita de esta vocal para poder existir. Pa, ¿no? Aquí tiene un margen silábico, sí, es un margen silábico. ¿Por qué? Porque aquí está al inicio de la sílaba, ¿no? En mi sílaba de, formado por R, E, D, ¿listo? Acá tenemos que es margen silábico por ambos casos, porque una va al inicio y otra va en el núcleo de la sílaba, la vocal E, y da la entonación determinada. Entonces, lo que es la consonante. Lacto igual, lacto, ¿no? L-A-P, dos vocales que se convierten en el núcleo, y tengo dos consonantes que son los laterales, en este caso el margen silábico. Lo mismo sucede con TOP, T-O-P, ¿no? O mi núcleo silábico, T y P, se convierten en el margen que entran o contienen a la vocal que necesitan en esos momentos. Muy bien, chicos, ahí tenemos entonces los fonemas segmentales. Recuerden que son segmentales porque se pueden dividir en partes pequeñas, ¿no? En partes pequeñas, toda una cadena hablada. ¿Cuáles son los fonemas segmentales? Las vocales y las consonantes. Ahora, ¿a qué llamaremos fonemas suprasegmentales? Al decir supra, significa mucho más grande, ¿no? Su mismo nombre me dice, son llamados así porque van a afectar a un segmento más largo que a los simples fonemas. Es decir, ya no le va a importar los fonemas, sino
a lo que viene después del fonema. Entonces, aquí encontramos dos, la entonación y el acento. ¿Listo? ¿A qué llamaremos entonación? La entonación es la curva, es la línea o la curva melódica con que pronunciamos una cadena de fonemas, ¿no? Si tenemos una palabra, esa palabra puede estar formada, pues, de repente por 4 o 5 fonemas. Al momento de ser pronunciado, nosotros le damos una entonación o curva melódica. Esa es lo que nos dice sobre la entonación, ¿no? Aquella línea o curva melódica con que nosotros pronunciamos una cadena de fonemas. Recuerden también, chicos, que la entonación va a determinar el tipo de mensaje que quiere transmitir el emisor. A través de la entonación, el emisor va a transmitir cómo se encuentra, está feliz, está triste, está preocupado, tiene duda, porque nosotros cuando hablamos, nos delata nuestra forma de hablar. Muchas veces decimos, sí, estoy bien, ¿verdad? Pero tu mamá, que es la persona que más te conoce, o alguien que te conoce mucho, te dice, no, algo te pasa, ¿no? Tu voz no la siento igual. Esa es la entonación, chicos, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿no? Por la entonación sabemos si una persona o frase expresa temor, expresa duda, alegría, entre otros. ¿Listo? Aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Aléjate, ¿no? Aléjate, temor. Si digo, llegué, alegría. Y si digo, no sé si iré a tu cumpleaños, duda. O sea, la entonación que utilicemos nosotros va a depender cómo nos podamos sentir en el momento de comunicarnos, ¿no? Ustedes cuando ingresen a la universidad, ingresé, alegría. O vas a decir, ingresé. La entonación es lo que va a determinar el estado de nosotros. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a dentro de la palabra. Forma la palabra. Yo siempre les digo, recuerden que tiene acento, toda palabra siempre va a tener una sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, ¿ya? Ahora, ¿cuántas clases de acento tenemos? Acento prosódico y el acento ortográfico. Acento prosódico. Cuando hablamos sobre acento prosódico, recuerden, es aquel acento que solo está en la pronunciación, ¿no? Ese acento que siempre encontramos en las palabras, porque toda palabra tiene acento. Entonces, ese acento es prosódico, aquel acento que lo encuentro en la pronunciación. Yo puedo decir publicar, ¿no? Al decir publicar, ya tengo más acentuación en la última sílaba. Si digo montaje, de igual manera, montaje, entonces, esa acentuación, ¿listo? Es el acento prosódico, que solo está en la pronunciación, ¿no? Carpeta, alfiler, ¿listo? Ahora, ¿a qué llamaremos acento ortográfico? Su mismo nombre nos dice ortográfico, aquel que se grafica, de gráfico. Por lo tanto, nos dice, es aquel que se va a graficar. ¿Cómo lo graficamos? Se va a representar a través de una tilde, ¿no? Llamada tilde. Esta tilde es una rayita oblicua, ¿listo? Que va a ir siempre sobre la vocal que lleva la mayor fuerza de voz. Ahora, con eso no estamos diciendo que todas las palabras se tildan, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las palabras llevan acento, pero más no tilde. ¿Por qué? Porque la tilde se utiliza teniendo en cuenta las reglas generales de tildación, ¿ya? Entonces, con esto decimos, todas las palabras llevan acento, pero no todas las palabras llevan tilde. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos la palabra biología. Al decir biología, tengo la mayor fuerza de voz, ¿listo? En ji, ¿no? Y hemos tildado, pero en este caso hemos tildado biología, ¿por qué? ¿Quién se acuerda de este proceso vocálico? ¿Por qué biología lleva tilde? ¿Quién me puede decir, jóvenes? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Biología. ¿Por qué lleva tilde biología ahí, jóvenes? Para que no haya Biología. ¿Por qué? Miren, biología. Al ver aquí la forma como han silabeado, nos damos cuenta que ha separado, ¿verdad? ¿Y cuál es el proceso que separa vocales? El dictón. para el hiato, claro, aquí pasó un hiato, ¿no? Entonces es un hiato acentual. El hiato acentual, cuando encuentra vocal cerrada, vocal abierta,
y la cerrada lleva fuerza de voz, le coloca tilde y separa. Entonces aquí hemos tildado, ¿por qué? Porque es un hiato, ¿ya? Entonces, este es el acento ortográfico, que se coloca sobre la vocal según las reglas de tildación. Aquí su regla es por hiato. Carácter, ¿por qué tiene tilde, chicos? ¿Por qué tiene tilde y carácter? ¿Por qué creen? Porque termina en R, ¿Y qué tipo de palabra sería? grave. Grave, muy bien, claro. Aquí la palabra carácter, ¿verdad? Lleva tilde porque es una palabra grave y termina en R, ¿verdad? Entonces, esa es la tildación ortográfica, ¿ya? Aquellas que se van a utilizar de acuerdo a las reglas generales de tildación. Ahora, ¿qué función cumple el acento? El acento, jóvenes, cumple una función muy importante. Si nosotros no respetamos el acento en un texto, el mensaje no llegaría de manera correcta porque no sabríamos cómo interpretar una palabra, ¿no? A veces cuando comienzo a leer yo mensajes o cosas que publican o mensajes que mandan y no le colocan tilde o colocan la tilde en diferentes sitios, que les juro que hasta me mareo porque no sé cómo interpretar lo que quieren decir. El acento cumple una función indispensable en la comunicación. Según la ubicación puede cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, la palabra revólver, ¿ya? Yo digo, ¿qué es revólver? A ver, chicos, ¿qué es un revólver? Un arma de fuego. Un arma de arma. fuego, ¿no? Un arma, por tanto, es un sustantivo. Pero si digo, vamos a revolver la carapulcra, vamos a revolver, Es un verbo, una ¿sigue siendo acción. sustantivo? No, se convirtió en verbo, ¿verdad? En verbo, acción. Entonces, ¿se dan cuenta? La misma palabra, revolver, escribí lo mismo. ¿Qué cambió? El acento, ¿no? ¿Se dan cuenta que ese acento, ¿qué hizo? Cambió el significado de la palabra. Ese es el valor del acento. Hay que tener muchísimo cuidado, jóvenes, al momento de tildar las palabras, ¿no? Revolver, revolver, ¿no? Saco, yo digo, mi papá se compró un saco negro. Saco sustantivo, ¿no? Una vestimenta, una prenda de invierno. Pero si digo, José sacó los papeles, ¿no? Dejó de ser sustantivo y se convierte en verbo, ¿no? Igual que pelo pueden utilizarse de las dos formas. María tiene un pelo largo, ¿no? María peló las papas. Entonces, chicos, se dan cuenta, la misma palabra, pero el acento cambia el significado. Aquí yo le he colocado la palabra medicó. Al decir medicó es sinónimo de recetar, recetó, ¿no? Juan medicó a su paciente, Juan recetó a su paciente. Aquí, al decir medicó, es un verbo, ¿no? Y si yo fuera médico, diría, yo medico a mis pacientes, medico, ¿no? El acento sigue siendo verbo. Pero si yo digo, el médico mañana, la ubicación del acento cambió el significado, ¿no? Médico es una persona, por lo tanto es un sustantivo. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo el acento determina el valor de las palabras, cómo el acento aclara el que se quiere transmitir, ¿no? Árboles. A árboles no le pone tilde, ¿no? A no ponerle tilde dice árboles, ¿no? Entonces, chicos, hay que tener muchísimo cuidado al momento de escribir. Si yo escribo, automáticamente voy pronunciando, ¿no? Yo escribí árboles, al toque, árboles, no tilde. Entonces, siempre hay que escribir pronunciando, porque es la única forma de poder evitar los errores constantes que se observan al momento de la escritura. Ya, jóvenes, acá nos dicen, ¿no? No, ten presente que el acento determina el valor semántico de las palabras. ¿Listo? Semántico. Al decir semántico, chicos, nos referimos a significado, ¿ya? ¿Qué estudia la semántica? La semántica estudia el significado de las palabras. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quedó todo claro? Para pasar al siguiente punto. Todo claro, ¿Alguna profesora. duda? ¿Listo? Muy bien, pasamos. Entonces ya tenemos aquí lo que es el acento, que es el valor importantísimo que le da cada palabra porque este determina el mensaje. Vamos ya a trabajar la clasificación de las palabras por la ubicación del acento. Ahora, recuerden que aquí solo estamos trabajando por la ubicación del acento, ¿ya? Solamente la acentuación de forma oral. Entonces, por la ubicación del acento, las palabras se clasifican de 4 maneras. En primer lugar, tengo las palabras agudas. ¿A qué llamamos, en este caso,
¿Qué son palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Siempre las palabras se van a clasificar según la acentuación última, penúltima, antepenúltima y antes de la sílaba. Siempre comenzamos de atrás hacia delante. ¿Listo? Entonces, agudas son aquellas que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Yo digo variedad, variedad, subo la entonación y como cae en la última sílaba se convierte en palabra aguda, ¿verdad? Por entonación, ¿listo? Yo digo maíz, maíz, sube la entonación y radica fuerza de voz en la última sílaba, ¿listo? Ahora, palabras graves o llanas. Estas palabras graves o llanas son aquellas que llevan tilde o la mayor fuerza de voz, perdón, estamos en acentuación, en la penúltima sílaba, ¿listo? Las palabras graves o llanas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Bingo, bingo, ¿no? Sube la entonación de frente en la palabra, bingo, bajo. Entonces la mayor fuerza de voz radica en la penúltima sílaba. Y si digo flores, flores, bajo, ¿no? Es como un cerro, flores, bajo la intensidad. Entonces nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz radica en la penúltima sílaba. Las esdrújulas. Si decimos esdrújulas, recordemos que las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima, o sea, significa antes de la penúltima. ¿Listo? Catástrofe, estímulo, sábado, matemática, ¿no? Física, o sea, pronunciamos y nos damos cuenta que está en la antepenúltima sílaba y esta se convierte en la palabra esdrújula. ¿Y dónde llevará la fuerza de voz las esdrújulas? La palabra sobresdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. ¿Listo? Entonces quiere decir la cuarta, ¿verdad? Aguda es la primera, en este caso la grave es la segunda, esdrújula la tercera y la sobresdrújula es la cuarta. Entonces, las sobresdrújulas llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba. Véndemelo, véndemelo, ¿no? Véndemelo. Entonces, en la anterior, la antepenúltima, fuerza de voz se convierte en sobresdrújula. Préstamelo. Chicos, entonces, aquí tenemos la clasificación de las palabras por acentuación, solamente por el acento, no por tilde. ¿Listo? Ahora sí pasamos a la clasificación de palabras por tildación. Esto nos dice aquí, la acentuación escrita, normas generales de tildación. Si yo digo tildación, aquí sí vamos a tener en cuenta cuando las palabras llevan tilde, ¿verdad? Aquí hay reglas para poder colocar la tilde. No es que yo coloco tilde porque tiene fuerza de voz, no, aquí hay reglas que nos dicen cuándo colocar la tilde. Nos dice, todas las palabras del español tienen acento, pero no todas se tildan, ¿no? Primera palabra, según la tildación general, la primera palabra agudas recibe el nombre de oxítonas. Recuerden que las palabras son palabras agudas u oxítonas, ¿ya? ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Nos dice que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan N, S o vocal. Si tú encuentras, uniendo las dos ideas, ¿no? Si tú encuentras una palabra que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y esa palabra termina en N, S o vocal, le colocamos tilde, porque nos indica que es una palabra aguda con tilde, es una palabra oxítona, ¿ya? He colocado aquí la palabra maní, ¿no? Maní, yo digo maní, fuerza de voz en la última sílaba, termina en vocal I y le colocamos tilde porque la regla así nos dice. Yo digo anís, anís, fuerza de voz en la última sílaba, le colocamos tilde porque termina en S, en constante S. Lo mismo sucede con canción. Al decir canción, fuerza de voz en la última sílaba y lleva tilde porque termina en N. Entonces, esas son las únicas formas de colocarle tilde. Consonante N, consonante S y cualquiera de las 5 vocales. Recuerden que se llaman oxítonas. Ahora, ¿a qué llamaremos palabras graves o paroxítonas, ¿no? ¿Cuándo llevan tilde las palabras graves o paroxítonas? Esas palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos en N, S o vocal. ¿Listo? Entonces recuerden una cosa, son lo contrario a las palabras agudas. Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante
menos en NSO vocal, ¿no? Y recordamos que llevan fuerza de voz en la penúltima sílaba, y estas se llaman paroxítonas. Azúcar. Al decir azúcar, la mayor fuerza de voz radica en la penúltima sílaba, y en este caso le coloqué tilde. ¿Por qué? Porque la palabra termina en consonante R. ¿Listo? Y la regla así me lo permite. Yo digo Pachacutet. Pachacutet. Al decir Pachacutet, la fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba y le coloco tilde porque termina en consonante C. ¿Listo? Ahora, acá hay una observación. Si encontramos palabras bisex o trisex, ¿no? Estas son palabras inglesas. Palabras bisex o trisex. Esas palabras, para tildarlas, le quitamos la S, ¿no? Son palabras inglesas, que la S solamente indica pluralidad, no es que conformen el significado de la palabra, ¿ya? Entonces, al colocarle bisex, indica plural. Al encontrar trisex, indica plural por la S. Entonces, para tildarlas, ¿qué hacemos? Quitamos la S y tildamos solo hasta la consonante P. Por lo tanto, estas son palabras graves con tilde, ¿verdad? Porque la S no impide, la S solo está para indicar pluralidad, ¿ya? Aquí bien claro nos dicen, ¿no? Las palabras bisex y trisex es un caso especial. Son palabras inglesas cuya S significa plural. Por lo tanto, se retira el plural y se silabea bisex, trisex. Y son graves con tilde. ¿Ya, chicos? Entonces, quitamos la S y buscamos la regla de acentuación bisex, trisex, y nos indica que son graves, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Palabras esdrújulas o paroxítonas. Esas palabras esdrújulas son aquellas que sabemos que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y si nos hablan de reglas de tildación, no hay reglas. Aquí nos dice solamente que todas se tildan. Suficiente que tú encuentres la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y le colocas la tilde sin miedo, porque ya nos han dicho de que todas las palabras esdrújulas se tildan. Acá no hay reglas para poder saber cuándo colocar tilde y cuándo no. Recuerda que las esdrújulas todas se tildan sin excepción. ¿Listo? Astrólogo, ¿no? Recuerden también una cosita. Las esdrújulas pueden ser simples o pueden ser compuestas. Es decir, simples cuando son palabras que existen de manera natural, y son compuestas cuando he utilizado un verbo y ese verbo le he aumentado pronombres átonos, ¿ya? Acá, por ejemplo, la palabra astrólogo es una palabra simple, una palabra que existe por sí sola, ¿no? Yo digo astrólogo, lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y por lo tanto se convierte en mi palabra esdrújula, ¿listo? Si digo de igual manera petróleo, petróleo, ¿no? Palabra esdrújula. Pero acá también encuentro la palabra compra, ¿no? Al decir cómpralo, es una palabra esdrújula compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque la he formado uniendo verbo más un pronombre átono, ¿no? Tengo el verbo compra, ¿no? Compra, y le aumenté, en este caso, el verbo, el pronombre átono lo. ¿Por qué son pronombres átonos? Porque estos pronombres carecen de significado, que al unirse al verbo adquieren un significado determinado. ¿Listo? Entonces, esa es la idea que tenemos sobre las palabras esdrújulas. ¿Listo? Pueden ser simples y pueden ser compuestas. La palabra déjala, es compuesta. ¿Por qué? Porque he utilizado verbo deja, ¿no? Y he colocado el pronombre átono la. Déjala. ¿Ya, chicos? Entonces, las esdrújulas, recuerden que se llaman también proparoxítonas. Todas se tildan sin excepción, y estas pueden ser simples o pueden ser compuestas. Ahora, palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas. Las palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas todas se tildan de igual manera, todas se tildan sin excepción. Pero aquí las palabras sobresdrújulas, estas todas son compuestas, que todas se van a formar uniendo verbo más pronombre átono, ¿ya? Tengo, por ejemplo, levántamelo, ¿no? Levanta viene a ser mi verbo, levanta. Y le he agregado dos pronombres átonos, me, lo. Pídeselo. Pide viene a ser el verbo y le agregué dos pronombres átonos, se, lo. Véndemela. Verbo vende y le agregamos dos pronombres átonos, ¿no? Me, la. Regálaselo. Verbo regala y le aumentamos dos pronombres
átonos. Entonces, jóvenes, ahí tenemos las palabras según las reglas generales de tildación. Agudas u oxítonas se tildan cuando terminan en NSO vocal. Palabras graves o paroxítonas tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en NSO vocal. Palabras esdrújulas o proparoxítonas, todas se tildan, ¿listo? Todas se tildan. Algunas pueden ser simples y otras pueden ser compuestas. ¿A qué se llaman en este caso compuestas? Aquellas que se van a formar uniendo verbo más pronombre, átonos, ¿no? Y palabras sobresdrújulas, todas llevan tilde también, sigue sección, y estas sí, todas se forman de manera compuesta. Siempre se forman a través de verbo más pronombres, átonos, llamados también pronombres clíticos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Seguro? Muy bien. Ahora sí, vamos a reforzar esta primera parte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a encontrar, vamos a leer las palabras y vamos a colocar la tilde. Dice, señala la sílaba tónica e indica la clase de palabra a la que pertenece, coloca la tilde si es necesario. Ahora, si yo digo física, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Dónde radica la sílaba tónica? En fin. Claro, bien. Física, yo encuentro la mayor fuerza de voz en fi, ¿listo? Y por lo tanto necesita tilde. A esta palabra, ¿qué tipo de palabra es esta? Esdrújula. Es una palabra. ¿Qué palabra es? Esdrújula. Muy bien, es una palabra esdrújula, ¿listo? Una palabra esdrújula. Y si yo digo carácter, ¿dónde radica la mayor fuerza de voz? Carácter. En la Claro, carácter, ¿verdad? Encuentro en la penúltima sílaba. Ahora, carácter aquí, en grat, que es la fuerza de voz, ¿llevará tilde o no? Sí. Sí, lleva tilde, ¿no? ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra grave. Y hemos dicho que las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en NSO vocal. Listo, esta es una palabra grave. Muy bien. Y si nos vamos a la palabra emulsión, fuerza de voz. Esa la tilde ya nos indica, al decir emulsión, ¿dónde radica la mayor fuerza de voz? función. En la última sílaba. Por lo tanto, aquí está mi última sílaba con fuerza de voz. Esta palabra lleva tilde, ¿verdad? Porque termina en consonante N. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Muy bien, aguda. Y si nos vamos a sábado, ahí no dice sábado, dice sábado, ¿no? Sábado, dice ahí. Para que sea sábado, ¿qué le falta? Tilde. ¿Tilde dónde? En sa. En la primera A, ¿verdad? Entonces en sa radica la mayor fuerza de voz, le colocamos su tilde, que es lo que le falta. ¿Y qué tipo de palabra es esto? Esdrújula. Esdrújula. Una palabra esdrújula, muy bien, una palabra esdrújula. ¿Listo? Cráter. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En cra. ¿Verdad? Cráter. Al decir cráter, mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, le colocamos tilde, ¿verdad? Porque termina en R y lo permite la regla. Entonces, nos dice aquí, ¿qué tipo de palabra es esta? Grave. Grave. Listo, es una palabra. Y si digo frejol, porque acá dice frejol, acá no dice frejol, aquí dice frejol. Hol. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Hol. Hol, claro. Frejol, yo digo frejol, por lo tanto, en la última sílaba está la mayor fuerza de voz. ¿Le colocamos tilde? ¿Qué dice? No. Usted no. ¿Por qué le colocamos tilde? Porque no termina ni en N ni en S. Exacto, ¿verdad? No le colocamos tilde porque esta es una palabra aguda y para que sea aguda debe terminar en NSO vocal. Por lo tanto, no le colocamos tilde. Y si digo confidente, ¿dónde radica la mayor fuerza de voz? Confidente. Den. Claro, confidente. ¿Lleva tilde?
No. No lleva tilde, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es? Es una Grave. grave, muy bien, es una palabra grave. Por lo tanto, no lleva tilde porque está terminando en vocal y la regla no me lo permite. Y si yo digo reforzar, ¿dónde Ensar. está la fuerza de voz? Ensar. Listo. Por lo tanto, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No. No lleva tilde, No. ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Es una palabra aguda sin tilde porque termina en R y la regla no me dice que le debemos colocar tilde. Muy bien, chicos, entonces aquí hemos reforzado un poquito sobre las diferentes clases de palabras y de qué manera nosotros reconocemos la tildación en cada una de ellas, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es otro punto, que es la tildación diacrítica. Este es un tema que siempre me dicen, ni no comprendo, mucho me mareo, dicen, ¿no? A ver, para empezar, ¿a qué llamaremos tildación diacrítica? Miren, jóvenes, la tildación es colocar la tilde, la rayita oblicua, ¿verdad? Pero ¿por qué se llama diacrítica? Porque nos dice que existen palabras, ¿ya? Hay palabras que se escriben iguales, ¿ya? Existen palabras que se escriben iguales, pero aquí aparece la tilde diacrítica. ¿Para qué? Para tildar a una de ellas. ¿Por qué tilda? Porque esta palabra cumple diferente función con relación a la otra. Dos palabras iguales en donde una recibe tilde. ¿Por qué? Porque esta palabra que tiene tilde cumple otra función muy distinta a la que no lleva tilde. Entonces, esa es la tildación diacrítica. Y acá nos dice, es aquella que se utiliza para diferenciar palabras que tienen igual escritura, pero desempeñan diferentes funciones gramaticales. O sea, la tilde le otorga otra función gramatical, ¿ya? Ahora, de manera general, recuerden, jóvenes, que los monosílabos no se tildan, ¿ya? De manera general, ustedes ven un monosílabo, suficiente que comiencen a silabear, les digo bien es un monosílabo, y por ende no le coloco tilde, ¿no? La palabra dos es un monosílabo, no lleva tilde, ¿no? Vio, ¿no? Vio, si yo digo vio, no lleva tilde, ¿verdad? Entonces, chicos, los monosílabos por regla general no llevan tilde. Pero, ¿qué sucede? Que existen 8 monosílabos que sí van a llevar tilde. ¿Para qué? Para indicar que estos cumplen otra función distinta. Pero de manera general, por regla general, los monosílabos no se tildan. Aquí radica la confusión. Muchas veces cuando estoy con los alumnos, me tildan la palabra, en este caso monosílabo fe. Yo tengo mucha fe en Dios, fe con tilde. ¿Por qué le colocas tilde? Porque ellos creen que se coloca tilde. No, fe no lleva tilde, ¿no? Bien tampoco lleva tilde. Dos no lleva tilde. Guión no lleva tilde. Muchos le colocan tilde a guión. Entonces, chicos, esa es, los monosílabos no se tildan. Listo, acá nos dicen, acentuación diacrítica de palabras monosílabas. Recuerden que monosílabo se refiere a una sola sílaba. Mono es uno, ¿listo? Dice, por norma general, las palabras monosílabas no llevan tilde, tales como, aquí he mencionado algunas, no he colocado todas porque son muchísimas, ¿no? Vio, fue, pan, fe, fin, dio, fui, sal, cien, pues, ruin, ti, di, guión, criáis, ¿verdad? Entonces son palabras monosilábicas que no llevan tilde. Estas, como son monosílabos, ya tienen la categoría de tener fuerza de voz porque es una sola sílaba y no se tildan. Como les dije al inicio, hay casos especiales de acentuación diacrítica, ¿no? En donde vamos a encontrar que hay 8 monosílabos que sí requiere la tildación diacrítica. Y esa tildación diacrítica, ¿para qué le voy a colocar? Porque al colocar la tilde, me dice que está cumpliendo una función distinta a la que no tiene tilde. ¿Listo? Aquí tenemos entonces. Comenzamos. Nos dice él. Tengo el monosílabo él. Él sin tilde. ¿Cuándo él se queda sin tilde? Cuando es solo un artículo. ¿Y qué es el artículo? El artículo es aquel elemento que siempre se antecede al sustantivo, ¿verdad? No tiene significado y siempre antecede al sustantivo, simplemente complementa su significado. Ahora, él, cuando es artículo, no se tilda, ¿no? Yo digo, el periódico llegó tarde. Al decir el periódico, él funciona como artículo. ¿Por qué? Porque simplemente antecede al sustantivo. Tengo periódico que es el sustantivo, ¿listo? Entonces, aquí no lleva tilde. ¿Cuándo él lleva tilde?
Él va a llevar tilde cuando tiene otra categoría, en este caso cuando recibe una función más específica. Él funciona como pronombre personal, en este caso tercera persona, ¿no? Él se quedó solo en el aula. Al decir él se quedó solo, ¿a quién se refiere? Se refiere a un ser. Son pronombres, ¿no? El pronombre que dice, el pronombre representa a un ser sin mencionarlo. Él llega tarde. Él es mi hermano. Él estudia mucho. O sea, al decir él, se refiere a un ser. Ahí sí le colocamos tilde. ¿Por qué? Porque funciona como pronombre personal. ¿Listo? Ahí tenemos la diferencia. ¿Se dan cuenta? Esta tilde que le han colocado a él es la tilde diacrítica. ¿Por qué le colocaron tilde? Para diferenciar este significado de este que está sin tilde. ¿Listo? Ahora tenemos el monosílabo tú. Tú sin tilde. Me dice que tú no lleva tilde cuando se refiere a un adjetivo posesivo, es decir, da idea de propiedad, pertenencia. Recuerden que los adjetivos son aquellos que siempre acompañan al sustantivo, ¿verdad? Lo califican o lo determinan. Por lo tanto, este adjetivo posesivo, ¿qué hace? Va a dar idea de propiedad, pertenencia del sustantivo. Hace frío, lleva tu chompa. Tu chompa. Al decir tu chompa, ¿qué me indica? Propiedad del sustantivo. Sustantivo de chompa indica que propiedad, pertenencia. Entonces, cuando funciona como propiedad, pertenencia de un sustantivo, es decir, un adjetivo, no lleva tilde. ¿Cuándo llevará tilde tú? Tú llevarás tilde, jóvenes, cuando funciona como pronombre personal, segunda persona, ¿no? Tú no quisiste ir al cine. Tú eres mi mejor amiga. Tú, al decir tú, indica, ¿verdad? Entonces, se refiere a un ser. Ahí sí le colocamos tilde porque está funcionando pronombre personal. ¿Ya? Entonces, aquí sí le colocamos tilde. Y si yo digo mi, también, si funciona como adjetivo posesivo, no le colocamos tilde, propiedad, pertenencia de sustantivo, ¿no? Recuerda, si es adjetivo posesivo, no lleva tilde. Mi perro juega con tu gato. Mi perro, al decir mi perro, indico propiedad, pertenencia del sustantivo. Mi perro. ¿Listo? Cuando le coloco tilde a mí, mi recibirá la tilde cuando funciona como pronombre personal, primera persona, ¿no? Mi. Ese regalo es para mí, ¿no? Esa llamada es para mí. Entonces, ahí sí le colocamos tilde, cuando se refiere a pronombre personal. ¿Listo? Ahora, de. De cuando no lleva tilde. De no lleva tilde, chicos, cuando funciona como preposición. Recuerden que las preposiciones son aquellas palabras variables que aportan diferentes significados. Estas funcionan dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, de puede indicarme propiedad, puede indicarme origen, puede indicarme materia, ¿no? Por ejemplo, de la silla es de madera, indica materia. Si digo la corbata es de Juan, indica pertenencia. Y si digo Lorena es de Arequipa, indica origen. Entonces, chicos, si la de funciona como preposición, no lleva tilde. ¿Listo? Estuve de paseo. De funciona como preposición. ¿Cuándo de va a llevar tilde? De llevará tilde cuando funciona como verbo, del verbo dar, ¿no? Cuando tú pronuncies de y suene como verbo, como acción, entonces ahí sí le colocamos tilde, ¿no? Espero que ella dé lo mejor de sí. Dé lo mejor, ¿no? Dile, por favor, que te dé mi cartera, ¿no? Dile que te dé tu cuaderno. Al decir de, del verbo dar, sí le colocamos tilde. Sé. Sé sin tilde cuando es un pronombre personal. Recuerde que son pronombres personales átonos, ¿ya? Lo que hemos tratado aquí en palabras sobredrújulas, ¿no? Sé. Son pronombres personales átonos. ¿Por qué? Porque se van a unir a un verbo para tener significado. Entonces, sé sin tilde cuando funciona como pronombre personal. Va al lado de un verbo. Se compró el libro que tanto le gusta. Sé. Pronombre personal átono, ¿verdad? Que va junto a un verbo. Entonces, se compró, se funciona como un monosílabo, no se tilda. ¿Cuándo se tilda se? Se tilda de dos maneras. Cuando funciona como verbo ser y verbo saber, ¿ya? Si yo digo, yo no sé cuándo volverá, yo no sé, significa verbo saber. Por lo tanto, aquí sí lleva tilde.
porque funciona como verbo. Y si yo digo, sé buen hijo, pórtate bien, sé bueno, sé educado, ahí sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque funciona como verbo ser. ¿Ya, jóvenes? Entonces, recordemos que sé no lleva tilde cuando es pronombre personal átono. Y sí lleva tilde cuando funciona como verbo ser o verbo saber. Sí, sí sin tilde. Conjunción condicional, ¿no? Aquella conjunción que nos da idea de que me piden una condición previa para que se realice la acción. Si estudias, irás al cine, ¿no? Si apruebas los exámenes, irás de paseo, o sea, me piden una condición. Ahí sí no va a llevar tilde, porque solo me indica condición, ¿ya? ¿Cuándo no lleva tilde? Otra forma, no lleva tilde cuando es un sustantivo. El único sustantivo, sí, aquel que existe, que tiene nombre propio, son las notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí es un sustantivo que tiene nombre propio. Ahí tampoco lleva tilde. ¿Cuándo sí lleva tilde? De dos maneras. Primero, lleva tilde cuando es en este caso, lleva tilde cuando es un pronombre personal, ¿no? En ese caso digo, él piensa solo en sí mismo, ¿no? Ella solo piensa en sí mismo. O sea, ahí sí lleva tilde porque es un pronombre personal. Aquí me faltó subrayar, indicar. ¿Listo? Entonces, recuerden que lleva tilde cuando funciona como pronombre personal. Nunca habla de sí, ¿no? Nunca habla de sí mismo. Ella vive en sí misma, o sea, en una persona, en sí pronombre. También lleva tilde cuando es adverbio de afirmación, cuando afirmamos algo, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí lo lograrás, sí iré de viaje, sí, cuenta conmigo. Ahí sí lo tildamos. ¿Por qué? Porque en ese caso es un adverbio de afirmación. ¿Listo? Entonces, recuerden que no lleva tilde cuando es conjunción condicional, no lleva tilde cuando es sustantivo, y sí tildamos cuando es pronombre personal, y también lleva tilde cuando afirmamos. ¿Listo? Ahora, más. Más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. En este caso, conjunción adversativa son aquellas conjunciones en donde nos indica que algo que no se logró lo que se quería realizar, ¿verdad? Algo pasó y no permitió que se realizara. Más, por ejemplo, hice la tarea, más la olvidé en mi casa, ¿no? Yo puedo decir, estudié toda la noche, más no aprobé el examen, ¿no? Ese más no, más lo olvidé. Salí temprano de casa, más llegué tarde a la oficina. Entonces, es una conjunción adversativa. Ahora, ¿cuándo lleva tilde más? Más lleva tilde solo cuando me da idea de cantidad, o sea, es un adverbio de cantidad, ¿no? Reparte más caramelos a los niños. Cuando me indica cantidad, aumentar cantidades, ahí sí le colocamos tilde, ¿ya? Y por último tenemos te. Te no se tilda cuando es pronombre personal átono, ¿no? José te llamará mañana. Recuerden que los pronombres átonos son aquellos que siempre van ahí al lado de un verbo, ¿ya? Te llamará. Ahí no lo tildamos. ¿Cuándo te va a llevar tilde? Te funciona con tilde solo en sustantivo. ¿Y cuando tenemos un sustantivo con un nombre, con ese caso con el nombre te? A la infusión que bebemos, ¿verdad? Ese tecito que tomamos calentito cuando es invierno y muchas veces frío cuando tenemos calor. Entonces recuerden que te, la única vez que lleva tilde te es cuando nos referimos al sustantivo. ¿De chicos? Entonces, aquí tenemos, jóvenes, los 8 monosílabos. Son 8 pares, ¿no? El, tú, mi, de, se, si, más y te. Estos son los únicos monosílabos que van a llevar tilde en algún caso. Los demás monosílabos no se tildan. Si ustedes le dictan una carta o un documento, bien, ¿no? Escriben, María llegó bien, y dice, uy, bien, bien, ¿llevará tilde? No lleva tilde porque es un monosílabo. Toda palabra que sea monosílaba, o sea, monosílabo, recuerden que forma una sola sílaba, ¿listo? Entonces, toda palabra monosílabo no se tilda, a excepción de estos 8 pares que entran a lo que es la tildación diacrítica, ¿ya, chicos? Entonces, recuerden que tildación diacrítica es aquella tildación en donde se va a tildar a una, en ese caso, a una palabra, en ese caso, a un monosílabo. ¿Por qué? Porque cumple otra función diferente. Entonces, esto indica que cambia su función
y por lo tanto se le coloca esa tilde para que no haya pues confusión, ¿verdad? Porque si tú escribes una palabra sin tilde a la él, van a pensar que es un artículo, y no, ni más no, un pronombre personal. ¿Listo? A ver, pasamos a estos ejercicios que tenemos aquí. ¿Listo? Nos dice aquí, coloque la tilde diacrítica donde corresponda. Si yo digo, tú eres un ángel, ¿llevará tilde tú? Sí. Tú eres un ángel. Sí, Claro, claro, yo digo, tú eres un ángel, entonces estoy hablando de segunda persona, estoy dirigiéndome a alguien, ¿no? Tú eres un ángel, tú, pronombre personal. Y si digo, dime que sí, ¿llevará tilde? Sí. Sí. sí, Claro, claro. En este caso es una verbo de afirmación, ¿verdad? Por lo tanto, sí lleva tilde. Te lo dije, ¿llevará tilde? Te, No. ¿llevará tilde? no, No, es un pronombre personal, no, ¿verdad? Muy bien. Me lo ha contado él. sí lleva tilde. Me lo ha Sí, sí, lleva tilde. Sí. Sí lleva Listo, tilde. lleva tilde, ¿por qué? Porque es un pronombre personal. Y si digo, sé inteligente y no actúes así. Sí lleva tilde. Sí. Sí, lleva tilde, porque se viene a saber. Lleva tilde porque es un verbo ser, ¿verdad? Habla más alto. Sí, Habla lleva más tilde. alto. Muy bien. Sí, Lleva tilde porque hace un adverbio de cantidad. Te serví un té para los nervios. ¿Dónde lleva sí. tilde? En el segundo. La En el segundo La segunda T. segunda, claro, la segunda, porque ahí hablamos de sustantivo. La primera siempre funciona como un pronombre átono, ¿verdad? Solo habla de sí mismo. Sí lleva tilde, sí. Sí. Solo habla de sí mismo, claro que lleva tilde, pronombre personal. ¿Listo? Y si decimos, quise convencerlo, mas fue imposible. No lleva ¿Llevará tilde. más? No, no lleva. No lleva, ¿verdad? Porque eso en ese caso es una función adversativa. Y si decimos, ella se retiró más tarde de la reunión. Ella se retiró Sí. más tarde de la reunión. Más Lleva tarde. tilde porque es un adverbio de cantidad. Muy Sí, bien. lleva, sí. Ya hemos colocado tilde, sea tildación diacrítica, valga la redundancia. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí vamos a qué? Vamos a colocar a qué categoría gramatical pertenece, ¿ya? Si yo digo, tu blusa es amarilla, ¿tú qué función cumple? ¿Tú qué es? Pronombre personal. Nombre personal. ¿Nombre? Tu blusa, mira, tiene sustantivo, ¿ah? ¿Qué función cumple ahí? Es un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Es un adjetivo posesivo porque está indicando posesión del sustantivo. Y si yo digo, esta es mi casa, Adjetivo mi posesivo. casa, Igual. igual un adjetivo posesivo. Y si yo digo, la maleta es de él, Pronombre él personal. Pronombre personal. muy bien, es un pronombre personal. Y si decimos, dice, más no vino, más le avisé, Adversativo. Viene el verbo una ser. conjunción Conjunción adversa, muy bien. Te lo dije, te lo dije. Pronombre Te. personal. Es un Pronombre personal. exacto, un pronombre personal. Por lo tanto, aquí no lleva tilde. Las flores eran para mí. Las flores eran para mí. Pronombre personal. Pronombre personal, muy bien, chicos. Pronombre personal. Y si digo, ojalá le dé mi mensaje. Del verbo dar. Ojalá le dé El verbo Verbo dar. dar. verbo, dar. del verbo dar, muy bien. Y si digo, eso no lo sé, eso no Del lo El sé. verbo saber. Debe saber. Muy bien, verbo. Y si digo, si me quieres, dímelo. Conjunción condicional. Muy bien. Condicional. Conjunción condicional. Sírveme más pastel. Adverbio Adverbio de de cantidad. Cantidad. Muy bien, chicos. ¿Está? Adverbio de cantidad. Muy bien, chicos. Entonces ahí hemos terminado de manera rápida lo que es la tildación diacrítica, en este caso en monosílabos. Ahora, acentuación diacrítica en palabras polisílabas. Al decir polisílabas tiene más de una sílaba. Ahora, nos dice, de regla general, ese, aquel, hoy en día ya no lleva tilde, ¿no? ¿Por qué se dice hoy en día? Porque antes de 2011 había reglas en donde ese, aquel o esta, esa, aquella, cuando funcionaban como pronombres demostrativos,
sí se tildaban, ¿no? Hoy en día, ese, aquel, esta, esa, aquella, ya no se tildan por ningún motivo, ¿ya? Este cuaderno no es mío, ya no lleva tilde. Aquel trajo los apuntes. Entonces recuerden, chicos, que este, ese, aquel no se tilda de ninguna manera. Aún con tilde. ¿Cuándo le colocamos tilde a aún? Me dice que aún lleva tilde cuando trabaja como adverbio de tiempo. Es decir, puede ser reemplazado por la palabra todavía, ¿no? Si yo encuentro aún y ese aún me da idea de tiempo, que puedo reemplazarlo por todavía, ahí sí le coloco tilde, ¿no? No ha regresado aún de la fiesta. No ha regresado todavía de la fiesta. Aún sigo esperando tu llamada. Todavía sigo tu llamada, ¿no? Entonces recuerden, si funciona como adverbio de tiempo, sí le colocamos tilde. ¿Cuándo no le colocamos tilde? Cuando este funciona como un simple monosílabo, ¿no? Puede ser reemplazado por incluso, hasta, inclusive, también, ¿no? Aún los criticones lo apoyaron. Puedo reemplazar con incluso los criticones lo apoyaron. Vendré a recogerte aún a la fuerza. Vendré a recogerte incluso a la fuerza. Ya, chicos, entonces, recuerden que aún con tilde solo cuando se refiere a tiempo y reemplaza la palabra todavía. Ahora, recordemos esta partecita, ¿no? Si yo encuentro monosílabos, qué, cuál, quién, en ese caso la palabra dónde, a dónde, cuánto, cuándo, estos se llevan tilde solo cuando van entre signos de pregunta o signos de exclamación. Si yo pregunto o exclamo, cada una de esas palabras irán con su tilde correspondiente, ¿no? ¿Qué llevaba en la maleta? ¿Cómo lo has hecho? ¡Cuánta miseria! O sea, si voy a exclamar, le coloco tilde. Si voy a preguntar, le voy a colocar tilde. ¿Listo? Ahora, nos dice, la palabra solo y la conjunción o ya no se tildan. Antes, la palabra solo se tildaba cuando daba idea de palabra solamente, ¿no? El polo costó, está solamente 20 soles. Cuando reemplazaba la palabra solamente, se llevaba solo, en ese caso tilde. Hoy en día ya no. A partir de mayo de 2011, como les dije hace unos instantes, la RAE actualizó todas esas reglas ortográficas, gramaticales y quitó la tilde en solo. De igual manera, o ya no lleva tilde. Antes, o llevaba tilde cuando iba entre números. Decían que le colocaban tilde para evitar que se confundan las cantidades, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿tienes 13 o 15 años? Antes colocaban tilde a o porque decían que podía confundir las cantidades. Hoy en día la palabra solo y la conjunción o no se tildan, ¿ya, jóvenes? Luego tenemos tildación de palabras compuestas. ¿Por qué son compuestas? Porque se van a unir dos palabras, ¿ya? En primer lugar, tengo palabras adverbializadas. Si digo adverbializado, chicos, son aquellos que van a funcionar como adverbio de modo, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo me saludó? Tiernamente, ¿no? Felizmente, comúnmente. Recuerden que el adverbio de modo lo encontramos cuando preguntamos cómo. Entonces, ¿cómo formamos las palabras adverbializadas? Estas palabras adverbializadas se van a formar uniendo o utilizando un adjetivo calificativo más el término mente, ¿ya? Adjetivo calificativo más término mente. Aquí tengo un adjetivo tierna y he colocado el término mente. Tengo el adjetivo feliz y he colocado el término mente. ¿Cómo se tildan estas palabras? Me dice que para trabajar estas palabras en tildación, lo que tengo que hacer es agarrar el adjetivo, solo el adjetivo, lo voy a separar en sílabas y colocar la tilde según las reglas, ¿no? Luego que he colocado la tilde, si tuviera, luego recién le aumento el término mente, ¿ya? Es decir, la tildación solo va a recaer sobre el adjetivo. Listo, luego que le he colocado la tildación, si es que tuviera, simplemente le adhiero el término mente y formo la palabra deseada, ¿no? Por ejemplo, hábil. Hábil separo en sílabas y sí lleva tilde porque es una palabra grave, ¿verdad? Coloqué tilde y le aumenté mente. ¿Qué formé? Hábilmente. Se dan cuenta que la tildación recae sobre el adjetivo, ¿no? Lo mismo sucede con suave. Suave separé en sílabas. Me doy cuenta que suave no lleva tilde, palabra grave y termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Le aumenté el término mente y formé suavemente. Cortés, ¿no? Una persona cortés, amable. Entonces, cortés, separo en sílabas, lleva tilde porque es aguda, le aumento el término mente y formé cortésmente, ¿ya? Igual que difícil, ¿no? Difícil, lleva tilde porque es grave, le aumento el término mente y la tilde está en el adjetivo, ¿ya?
chicos, recuerden que las palabras adverbializadas se van a formar a través de un adjetivo más el término mente y se tildan según las reglas de tildación, valga la redundancia, pero solo del adjetivo. Ahora, palabras compuestas sin guión. Al decir sin guión significa que se van a unir dos palabras simples y formamos una sola. De manera general, chicos, si encontramos dos palabras simples y la primera lleva tilde, al unirse con la segunda, pierde la tilde, ¿no? Si encontramos a dos palabras y las dos llevan tilde, se une y la primera la pierde, ¿ya? Esa es la idea. Yo he colocado aquí la palabra así mismo. Así es mi palabra, en este caso aguda, lleva tilde, y he aumentado la palabra mismo, ¿no? Uní las dos y le quité la tilde, porque pierde, se queda en así mismo. Tengo la palabra tórax. Céfalo lleva tilde, tórax también. Al unirla se convierte en céfalo-tórax. La primera la perdió, se dan cuenta, la segunda la conserva. Punta-pie, punta. Palabra no simple, y tengo pie, las dos no llevan tilde, punta-pie. ¿Pero qué sucedió aquí? Al unir las dos palabras, pie recibe tilde, ¿por qué? Porque ya se convierte en una palabra aguda, ¿verdad? Aquí no, porque era un simple monosílabo. Entonces aquí, como ya es aguda, ya se le coloca la tilde. 15º, décimo con tilde, tilde. Unimos y décimo perdió su tilde, ¿no? Balón, mano, de igual manera, balón con tilde, mano sin tilde. Unimos y balón se quedó solo en balón, mano. Ya, chicos, entonces esa es la tildación de palabras compuestas sin tilde. Recuerden que si unimos dos palabras simples, la primera lleva tilde, siempre la primera pierde esa tildación. Y por último tenemos palabras separadas por un guión. Como son palabras compuestas, pero por cuenta van a estar separadas porque tienen una gráfica, un guión en el centro. Estas nos dice que cada una va a mantener su independencia acentual o gráfica. Es decir, si lleva tilde, van a mantener su tilde. Cada una es independiente, en este caso gráficamente. Esto teórico-práctico, nos damos cuenta que las dos tienen tilde y se escribe tal cual se pronuncia. Técnico-científico, peruano-francés, peruano no lleva tilde, francés sí. Café-teatro, político-económico, médico-odontológico. Entonces, chicos, las palabras separadas por un guión no afecta en nada, ¿no?, su escritura. Cada una es independiente y forma, en este caso, tranquilamente su palabra sin reglas que le impidan la colocación de la tilde. Muy bien, jóvenes, ahí hemos terminado. Vamos a pasar a las preguntas correspondientes a esta semana, ¿sí? A ver, dice, ¿en qué oración no lleva tilde el monosílabo más? No lleva tilde, nos está diciendo. ¿Cuál de todas no lleva tilde? A, necesitamos vender más rifas. B, acércate más a la ventana. C, almorzó, más no quedó satisfecho. D, colócale más a la empanada. E, estudia más y lograrás tus metas. ¿Dónde no debe llevar tilde más? La En la C. semis. En la C, muy bien, chicos. En la C no lleva tilde porque en este caso está funcionando como un ¿qué? Está funcionando como una conjunción adversativa, ¿verdad? A ver, el número de palabras agudas en el texto, dice. ¿Cuántas agudas? Miren, la necesidad. Necesidad, ¿es aguda? Sí, yo digo necesidad aguda. ¿Dónde más encontré otra aguda? Expansión. Expansión. También, ya la tilde me indica que es aguda. Simpatía. Simpatía, tilde aguda, no. Simpatía, No, ahí hay grave. un hiato. General. El hiato se paró y formó una sílaba. Instructivas, improvisadas, tampoco. Sinceras, tampoco. Afecciones, general, muy bien. No, general, acá hay una. Aquí sí es aguda. Bien. Confidencias, tampoco tiernas. Bien, bien se tildará, chicos. Miren bien, Bien. Bien no lleva tilde, ¿por qué? Porque es un monosílabo, ¿no? Es lo que acabo de decirle, los monosílabos no se tildan, excepto los 8 pares que les mencioné, que son diacríticos. Bien, aquí no se cuenta porque es un monosílabo. Espíritu, tampoco. Caridad, ¿será aguda? Sí. Sí, sí. Caridad,
acá nos hemos salteado una. Yo digo hacer. Hacer será, claro, hacer también es una palabra aguda, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuántas tenemos? Familias no tiene, constituye. Corazón. Corazón. Corazón también es una palabra aguda. Total, ¿cuántas tenemos? No sé. Tenemos 6 Seis. palabras agudas. Muy bien, entonces nuestra respuesta es la B. A la que lleva mayor intensidad o fuerza de voz en la pronunciación se le denomina sílaba átona, sílaba tónica, secuencia vocálica, bilítera, pentalítera. Mayor fuerza Sílaba de tónica. voz. Sílaba Tónica. Sílaba Listo, tónica. muy bien, sílaba tónica. Sobre los fonemas suprasegmentales podemos decir que no incluyen entonación y acento. B, el acento es un rasgo prosódico y fonológico. C, la entonación se sitúa en el plano fónico. D, afecta a un segmento más largo que el fonema. E, el fonema es un suprasegmento. ¿Qué son los fonemas suprasegmentales? Supra más amplio, ¿verdad? La Entonces, B. aquí, chicos, la La D. D. Claro, la D aquí son los fonemas suprasegmentales. Hemos dicho que son suprasegmentales, ¿por qué? Porque afectan a un proceso más largo que el simple fonema, ¿verdad? La entonación y el acento. 5. La clase de sílaba que lleva menor intensidad, tónica, entonación, ditongo, sílaba Átono. Átono. sílaba átonas, menor intensidad. Palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima. esdrújula. Esdrújulas, muy bien. Entonces la respuesta aquí es la B. La clase de texto que se grafica con una rayita oblicua. Ortográfico, prosódico, átono, aguda, dictongo. Rayita oblicua. El acento es Mis, en la 6 es esdrújula. es el acento ortográfico. Dígame. En la 6 es esdrújula. Ah, verdad, aquí nos confundimos, claro, claro. Aquí no es, vamos a colocarlo aquí. Sí, mayor fuerza en la antepenúltima, aquí sí es esdrújula. Listo, es aquí. Sobre esdrújula sabemos que es antes de la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Bien, aquí. ¿Con qué otro nombre se les conoce las palabras esdrújulas? ¿Con qué otro nombre se les conoce las palabras esdrújulas? Proparoxítonas. Proparoxítonas, ¿verdad? Proparoxítonas. La relación que es palabras agudas, solo palabras agudas. La E. Variedad. Amor. Dímelo, poeta, historia maravillosa, variedad, amor. Solo agudas. ¿Cuál sería? La E. La E. Claro, yo digo variedad aguda, amor. Entonces, ahí es la E. En la oración, Juana compra cuadernos, libros, diccionarios y lapiceros. ¿Cuántas palabras graves hay? Si yo digo Juana, ¿es grave? 6. Sí, grave. Sí. Yo digo compra. 6. También. Listo, Sí, también. seis. También. Cuadernos También. 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 Libros Libros También. también. Libros también. Diccionarios también, porque el único que pongo. ¿Listo? Lapiceros Y lapiceros también. ¿Listo? Entonces, También. ¿cuántos tenemos? Tenemos 6, ¿verdad? Tenemos 6 palabras graves. Entonces, la respuesta aquí es la D. D de dedo. El monosílabo sí. ¿Se tilda cuándo? Cuando es artículo, cuando es sustantivo, cuando es preposición, cuando es adverbio o cuando es verbo. ¿Cuándo tildamos? Adverbio. Cuando es adverbio. Exacto, cuando es un adverbio, ¿verdad? Un adverbio de afirmación, ¿no? Sí, lo lograremos, sí, llegarán. El monosílabo se y tilde cuando es pronombre personal, preposición, conjunción personal, verbo. Verbo, muy bien. Verbo ser, o en este caso, verbo saber. La relación que solo contiene palabras paroxítonas es paroxítonos. ¿Cuáles son las paroxítonas? Grave. Grave. Graves. Entonces, ¿cuáles son graves? La B. La B. La B. Sopa, tecla, dúctil. Sopa, es la B, ¿verdad? Sopa, Sí, sopa. tecla, dúctil. Claro, la
B. Sopa, tecla, ducti. Entonces sería la B. En la oración, dígaselo a él. La palabra subrayada, esta de aquí, funciona como Pronombre Pronombre personal. artículo, adjetivo posesivo, al sustantivo. En este caso es un pronombre personal, ¿verdad? Dígaselo a él. Se refiere a un ser, por lo tanto es un pronombre. La oración que está correctamente tildada está correctamente tildada. Miren, la A, al decir la novela que leí, al decir novela nomás joven, nos damos cuenta que es mejor, ¿verdad? La E. La E, claro, la E, muy bien, ¿no? El ágil atleta se mostró rígido en la ceremonia. Muy bien. Las clases de acentos son. ¿Qué son las clases de acentos? Simple compuestos, sincrónico, diacrónico, Ortográfico y prosódico. prosódico, especial consonante. Ortográfico. La D, muy bien. La D, Sabemos que profesora. existen dos clases de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. Muy bien. Indica la palabra oxítona. Es una palabra Celular. celular, muy bien. Recuerden que si digo oxítona nos referimos a las palabras agudas, ¿ya? A los golpes fónicos compuestos por vocales y consonantes se les denomina acento, tilde, aguda, sílaba o diptongo. Golpes Acento. fónicos por vocales y consonantes. Sílabas. Sílaba, claro. ¿Qué está compuesto por vocales y consonantes? Las sílabas. Las sílabas. Bien. En la oración, yo solo sé que él sí irá contigo a la fiesta. ¿Cuántas tildes omitidas hay? Yo solo sé que él sí irá contigo a la fiesta. ¿Cuáles son? En C y en C lleva tilde, ¿verdad? Aquí. ¿Dónde hay otra? Y él. Él, ¿listo? ¿Hay más o Sí, solo? afirmativo. Y también, claro. Al decir yo sé que él sí irá, está afirmando. Entonces tenemos 3 tildes diacríticas que están omitidas. Las palabras que llevan tilde sin excepción, que siempre se tildan. las esdrújulas. Muy bien, recuerden que las sobre esdrújulas siempre se tildan. ¿En qué oración está bien tildado el monosílabo C? Está bien tildado el monosílabo C. La Sé La bueno. Muy bien, ¿no? Sé bueno con tus tíos. Ellos son muy ancianos. Sé bueno, del verbo ser. La palabra frívolamente lleva tilde, ¿por qué? Frívolamente. sobre esdrújula. Es una palabra esdrújula. Claro. Porque miren, aquí dijimos que se separa el adjetivo, ¿verdad? ¿Hasta aquí el adjetivo? Frívola. Aguda, grave, esdrújula. Por lo tanto, es esdrújula. La oración en que se han omitido 3 tildes diacríticas, no han puesto 3 tildes diacríticas, es: si tú ingresas, él estará feliz. Aquí faltan solo 2. La C. La C, exacto, ¿verdad? No sé, ¿listo? No sé es la primera C, porque tú también, pronombre personal, y él, pronombre personal, ¿listo? Entonces tenemos 3, ¿verdad? Esta es nuestra respuesta, ¿listo? Entonces la 24 sería C. Y la 25 nos dice, lee atentamente el siguiente texto, indica qué palabras monosílabas deben llevar. Miren, cuando Luis volvió en sí, vio la mano del ladrón deslizándose sutilmente en los pies de su gabán. De inmediato se reincorporó para ir al bandido y recriminarle la desfachatez del acto, aun cuando no obtuvo respuesta, sino tan solo la indiferencia del tipo, dio por sentado que no lo molestaría más. ¿Cuántos monosílabos le falta tilde aquí? Por ejemplo, al inicio, cuando Luis volvió en sí, aquí tenemos sí, ¿verdad? ¿Dónde más? Sí. Más. Claro, En sí, más. Muy bien, más. Estas 2, ¿verdad? Sí, pronombre personal, y no lo molestaría más, funciona como adverbio de cantidad. Entonces aquí la respuesta es la C. Ya, chicos, muy bien, ahí hemos terminado, jóvenes, las 25 preguntas. ¿Listo? Aquí terminamos la clase del día de hoy, jóvenes, esperando que les haya servido
¿Listo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó todo claro? Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Me despido no sin antes hacerles recordar que tienen la evaluación correspondiente al día de hoy. Vayan así, vayan a la plataforma, unidad número 3. Ahí está el tema de la evaluación, mejor dicho, del día de hoy. Tienen hasta el día de mañana, 10 de la mañana, para enviarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Nos vemos, Luego. chicos. Chao, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Miss.